Me sumo a la esperanza de un nuevo amanecer. Me cargo la patria al hombro también, y haciendo mío a los hijos de los demás. Mi sentimiento criollo no se echará a perder. Hoy, junto a Nicolás Liberatore, vamos a estar analizando la ley de teletrabajo. Vamos a ir punto por punto con todas las controversias que esta ley ha generado, analizando cada detalle para que tengas el mejor panorama sobre esta ley y su aplicación. Sentimiento criollo no se echará a perder. Buenas noches a una nueva emisión de Estación Tribunales. Hoy tenemos como invitado al doctor Nicolás Liberatore, que es profesor universitario de la materia de contratos y también un abogado muy exitoso, con el cual vamos a debatir sobre la ley de teletrabajo. Nicolás, ¿cómo estás? Buenas noches. Juan Pablo, buenas noches. Bueno, contanos primero que nada, ¿qué es el teletrabajo? Bien, se entiende, digamos, por teletrabajo a toda aquella modalidad laboral que no está dada dentro de lo que son las oficinas o las locaciones propias del jefe, del empleador. No necesariamente que sea en tu casa, sino en cualquier lugar donde vos prestes tareas que no sea el domicilio de tu empleador o las oficinas de tu empleador. Bien. ¿Eso significa que puedo hacer teletrabajo desde donde yo tenga ganas? Por ejemplo, si soy el trabajador. Dependiendo de la modalidad particular que vos tengas de teletrabajo, sí, no habría en principio ningún problema. De hecho, hay muchos tipos de contrato de trabajo, de actividad o de tareas desarrolladas que se pueden hacer desde no solo desde cualquier locación dentro de la misma ciudad, sino incluso de cualquier parte del mundo. Vos podrías estar viajando y prestando tareas sin ningún problema. Bien, o sea que es una modalidad bastante interesante. Sí, muy utilizada en todo el mundo, incluso acá, más allá de que la ley es reciente, esto es digamos, una modalidad que no nace ahora, sino que en realidad data de 1940 con la ley de trabajo a domicilio. Lo que pasa es que hoy lo que cambian son las herramientas. Ya no es la persona que tenía la máquina de coser en su casa, sino que tu herramienta en lugar de una máquina de coser es una computadora y un teléfono conectado a Wi-Fi, nada más. Siempre hay una delgada línea entre, que yo creo que va a suceder también con el teletrabajo, con justamente estas modalidades de trabajo donde uno puede realizar las tareas desde la casa, entre digamos, la contratación como prestación de servicios, ¿no? Que siempre genera, digo, según las circunstancias, si es o no un fraude laboral. A ver, lo primero o sea, el teletrabajo en realidad no es un tipo de contrato de trabajo, es una modalidad dentro de la contratación laboral usual o normal, para que se entienda. Entonces, es simplemente la contraposición a lo que es la prestación de tareas en forma presencial. Esto quiere decir que las características que va a tener para que sea un contrato de trabajo o lo que vos vas a tener que analizar es exactamente lo mismo. Es decir, vas a tener que tener una relación de dependencia y, valga la redundancia, eso implica que haya una subordinación técnico, económico, jurídico, que vos trabajes y que vos no estés trabajando por tu cuenta. Después analizarás, esto no es digamos, una cuestión lineal, y vos vas, en el caso en concreto, a tener que analizar qué es lo que vos podés sacar para saber si hay dependencia o no. Por ejemplo, si vos esas mismas tareas las prestás para 4 o 5 personas distintas y entonces sos una especie de freelance, un término que se utiliza mucho ahora, o si en realidad solo, vamos a suponer, vos sos monotributista y todas tus facturas son correlativas del 1 al 10 y por el mismo monto, y en junio y en diciembre un 50% más que es el aguinaldo. Sí. Ahí ya casi que no hay mucho que discutir. Ese es el caso bien claro, justamente de cuando típico. Estamos ante una locación de servicio que es en fraude a la ley de contrato de trabajo. Bien, esa era una de las cuestiones que me parece que también se han suscitado en torno a este tema, ¿no? Si de alguna manera va a favorecer más, digamos, esta suerte de locación de servicio en estos términos que planteabas recién, ¿no? De
de que no sea en realidad alguien que trabaje freelance, sino, bueno, modalidades de trabajo encubiertas. Mira, yo la verdad es que del grueso de los casos que van entrando al estudio y que uno va analizando, hoy en día no hay muchísimos trabajadores que presten tareas solamente en modalidad de teletrabajo. Generalmente, de hecho, es casi un premio, un beneficio para el trabajador, porque no tiene la obligación de tener que arreglarse o acicalarse para ir al trabajo, no tiene que viajar, generalmente reduce costos, porque más allá de que después la ley igual ahora lo regula, tenés el tema de la compensación por gastos y demás, que en muchas empresas ya estaba regulado en forma interna, pero que hoy en día ya se venía manejando y no tenés que gastar no solo en viaje, sino tampoco es el mismo el costo que vos vas a tener. Suponete que vos trabajes, vamos a suponer, una compañía de seguros en Florida y Corrientes. Si vos tenés que salir a almorzar por ahí todos los días, seguramente tu costo va a ser muy superior a si vos podés almorzar en tu casa. Sí. Entonces, de esa manera el trabajador se ve beneficiado y por eso, digamos, en el día a día los trabajadores entienden la modalidad de teletrabajo como un beneficio e incluso lo piden por favor en los trabajos y negocian tener más días de home office, por decirlo así. Sí, bueno, pero una cosa es el home office en una circunstancia normal, digo, justamente hay empresas que por ahí ya lo hacían en general por ahí los días viernes como para hacer una semana más corta y el último día hábil hacer home office. Una cosa es en una circunstancia normal, donde por ejemplo los que son padres pueden mandar los chicos al colegio y demás, y hoy es un poco más complicado, justamente por ahí para quienes tienen hijos en edades escolares, especialmente entre, digamos, entre el jardín y la primaria, ¿no? Sí, a ver, este es uno de los puntos de la ley que ha generado conflicto o que ha generado críticas. En primer lugar, porque la idea de la ley era poder asimilar el teletrabajador al trabajador en modalidad presencial, es decir, que goce de los mismos derechos que tiene el trabajador en forma presencial. Ahora, la realidad es que nosotros tenemos un artículo dentro de esta ley de teletrabajo que lo que dice es que la jornada laboral va a tener que adecuarse a las necesidades del trabajador que tenga a su cargo. Un niño en edad escolar o una persona mayor, por ejemplo, ni siquiera... sí, una persona a su cuidado, digamos, claro, mayor... o una persona discapacitada, pero por ejemplo, cuando hablamos de persona mayor, ni siquiera discrimina cuál es el concepto de persona mayor. Es persona mayor a los efectos del COVID, que arranca mucho antes, es edad jubilatoria, es incluso más, porque nosotros tenemos muchas personas en edad jubilatoria que siguen con una vida activa que no requieren de mayores cuidados. Entonces, y tiene que, o sea, el empleador está cuasi obligado, todavía hasta que no entre en vigencia esto no vamos a saber bien cómo se van a ir dando en la práctica estas cuestiones, pero van a tener que adecuar la jornada e incluso puede interrumpir su jornada de trabajo. Claro, porque uno de los puntos es, esta ley va a entrar en vigencia una vez que finalice el periodo de aislamiento social preventivo obligatorio, ¿no? Para no decirle cuarentena. Sí, bueno, exactamente. Y esto es otra de las cosas que se le ha criticado. O sea, ¿cuál es la necesidad por ahí de tener que sesionar medio a las apuradas por modalidades que no son las usuales del Congreso? Por una ley que en realidad no viene a tratar de remediar una situación que es necesaria para el ya, para el ahora, porque va a entrar en vigencia 90 días después de que finalizado en forma definitiva el ASPO. Y por lo menos del análisis que muchos podemos hacer, de que nadie esperaba que esto se dilate tanto, el ASPO definitivo, se van a ir abriendo muchísimas cuestiones, muchísimos comercios, pero el ASPO definitivo probablemente ni siquiera durante el 2020 se vaya a abrir. O sea, por ahí la ley entra recién en vigencia marzo-abril del año que viene. Entonces, eso es el mérito y oportunidad de tener que debatir y a las apuradas, con algunas cuestiones que son importantes y son faltantes dentro de la ley o del análisis que yo hago de la ley, si era necesario sacarla ahora. Eso es otra de las cosas que bueno, entre esas cosas también está justamente esto que vos mencionabas de que el empleador va a tener que brindarle las herramientas, ¿sí?, al teletrabajador para poder realizar las tareas. Digo, y ahí entra en debate justamente si le tiene que pagar el servicio de internet, si le tiene que dar una computadora nueva o no, y cosas por el estilo, que entiendo
quedan hoy por hoy librados a acuerdos posteriores, digamos, sectoriales. Sí. El tema es el siguiente. Hoy en día, como no había una regulación específica, si bien en el año 2003 se ratificó un convenio de la Organización Internacional del Trabajo que hablaba sobre esta modalidad de teletrabajo, la realidad es que no es de aplicación en la práctica en forma directa, así que carecíamos de una regulación específica. La ley en realidad es como una especie de gran marco. Muchísimas cuestiones derivadas de esta ley van a ser reguladas a partir de las convenciones colectivas de trabajo. Lo que les da es la legitimidad de que puedan regularlo por ahí. Ahora bien, todas estas herramientas de trabajo, primero hay que analizarlo a la luz de si genera un incremento en el costo del trabajador. Porque, por ejemplo, si vos tenés un servicio de internet en tu casa, 50 megas, no vas a aumentar el servicio de internet. Esto quiere decir que vos a fin de mes vas a pagar lo mismo porque no pagás por el consumo mayor. Ya pagás por, digamos, una tasa de transferencia de señal. Si tenés que aumentar el servicio porque la modalidad o el software que necesitas así lo requiere, ahí seguramente ingrese a tener que compensar el gasto el empleador. Sí, por ejemplo, en el caso de la luz. Ahora, no, por ejemplo, en el caso del agua, porque lógicamente que si vos, supongamos, el agua muchas veces es por metraje cuadrado, así que no, pero supongamos en el caso del gas. Si vos estás en tu casa 9 horas que vos en principio estabas trabajando, probablemente uses más gas porque prendas la calefacción y demás. Sí, sobre todo en invierno que vas a tener que calefaccionarte. Eso es un gasto compensable. Bueno, y en verano la electricidad porque vas a tener que poner el aire. No, la electricidad igual ya de por sí, si necesitas utilizar una computadora, un celular que lo vas a cargar y demás, me parece bien que lo compenses. Habrá que hacer, después cada empresa lo regulará en forma interna en base a tráeme, no sé, las últimas 3 facturas de luz para ver cuál es tu consumo promedio de estas épocas para poder ver cuál es la diferencia. Ahora, por ejemplo, en el gas, que difícilmente tu actividad en forma directa requiera la utilización de servicio de gas, pero vas a gastar más. ¿Eso hay que compensarlo o no? Bueno, nada dice la ley sobre esto, pero entiendo que entrará dentro del juego de aquellas cosas que uno se va ahorrando. Por ejemplo, el transporte. Sí va a tener que compensar, o del análisis que hemos hecho en el estudio, que nos sentamos ya a debatir cuando salió la ley con los otros abogados, va a tener que compensar lo que es los gastos directos, como por ejemplo la luz, como por ejemplo si tenés que aumentar el servicio de internet, y ni hablar en el caso de la provisión de lo que son los medios tecnológicos. Hay mucha gente que la computadora que tiene no soporta los software que tiene que tener adentro, o que ni siquiera quiere utilizarlo. Que hoy no tiene por ahí una computadora en su casa, o que la tiene y se la tiene que dar al hijo para que pueda cursar, o para que pueda hacer un trabajo práctico, o porque directamente no quiere poner su computadora a disposición de su empleador porque no sabe, porque tiene guardadas cosas de carácter personal, fotos íntimas, y me parece bien. Sí, y muchas veces el poner justamente la computadora al servicio de la empresa implica darle acceso a un servidor que uno no sabe justamente hasta dónde puede tener acceso a la computadora y a los archivos de uno. Exactamente. Bueno, esto lo regula la ley, el derecho a la intimidad y a que esté, digamos, esta facultad la deriva justamente en los gremios, en los sindicatos, para que se regule según cada actividad cuál es el derecho no solo a la intimidad de la información que tenga dentro de los sistemas de información el trabajador, sino también a todos los datos que son confidenciales por parte del empleador, ¿no? Para que ambas partes resulten indemnes, porque, y acá viene lo mismo, supongamos que no por una cuestión de malicia, pero si es la computadora familiar, tranquilamente el nene puede entrar y empieza a entrar a los archivos de la empresa, pero porque está en su computadora, es la computadora también del hijo del con trabajador. La que juega los jueguitos, ponele, si es un Exactamente. chico chiquito. Hay que adaptarlo, digamos, al día a día de la gente, por eso yo calculo, muchas empresas han hecho esto, es más, algunas se han comportado bien porque, mira, me ha llegado el caso de un cliente que ellos tenían comedor en planta. Y obviamente que si vos tenés, o sea, el tema del ahorro que yo mencionaba respecto de almorzar afuera o almorzar en tu casa, era en el caso de que tu empleador no te estuviera proveyendo el almuerzo. En este caso le generaba un gasto extra. Entonces, ¿qué hizo la empresa? Les dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. Supongamos que tenían un gasto de 150 pesos diarios, o sea, nosotros pagamos 150 pesos por su almuerzo, tráiganme todas las semanas un ticket de 750 pesos de supermercado, independientemente de lo que tenga el ticket, ríndanmelo y yo se los agrego.
Le hago, pero contraentrega del ticket justamente para que después no entre a hacer un rubro remunerativo ni nada. Pero para compensar ese gasto extra. Lo hizo la empresa de motus propios sin necesidad de que haya una regulación, porque esto estoy hablando Bueno, pero en ese caso porque ellos les daban el almuerzo. Exactamente. Pero si no, en definitiva es un tema del trabajador, si comes afuera, si te llevas una vianda. Claro, pero lo digo por el lado de la compensación de gastos. Si vos tenías comedor en planta y ahora no vas a tenerlo porque trabajás de tu casa, eso para mí es un gasto compensable. Sí, claro. ¿Será mayor, será menor? ¿Tendrá que acreditar después eventualmente la empresa cuál es el costo que le insumía el almuerzo? ¿O si cada uno gasta más o hasta dónde y cómo lo compensa? ¿Y si es contraentrega de recibo o no? O sea, ¿me tenés que rendir el supermercado? Porque acá hay otra cuestión. Entra la intimidad de cada uno. Yo no compro con varios tickets. Y si, supongamos, yo estoy, no sé, tengo una hija de 15 años y tengo que comprar algo que son insumos sanitarios íntimos de mi hija, ¿por qué se lo tengo que pasar a mi empleador y que vea en qué gasto o en qué dejo de gastar mi dinero? Son varias las cosas que hay que entrar, pero que lógicamente exceden el marco de lo que puede ser una ley. Incluso la regulación del convenio. Muchas cosas después quedan libradas a cada contrato en particular. Sí, convengamos que siempre tanto la ley como cualquier convención colectiva ponen un marco y después hay cosas donde justamente la aplicación finalmente queda en manos del empleador y del trabajador. Es que, a ver, son las normas las que se adaptan a la gente, no la gente a las normas. Si vos pretendés que la gente se adapta a las normas, vas por un carril equivocado. De hecho, si vos vas viendo la evolución de las leyes, no sé, desde 1950 hasta acá, las leyes fueron adaptándose. Por eso, en su momento, no sé, tenías una ley que prohibía viajar a la gente de color en el mismo colectivo que viajaba la gente blanca y que se fueron derogando porque fueron que juntos. No permitía el divorcio. Exactamente, fueron adaptándose, son las leyes las que se adaptan a la sociedad y no a la inversa. Así que todo va a ir de la mano con los cambios. No sé si esto va a generar una ola de muchísimo mayor teletrabajo. El teletrabajo que hay ahora es una cuestión de necesidad. Sí. Claro, por las circunstancias que estamos viviendo. Yo no sé cuánta gente va a mantener esta modalidad. Seguramente va a depender de la cuenta interna que haga cada empresa, porque la empresa nace, se concibe y muere en función de las ganancias que tiene. Entonces, si hacen la cuenta y les sale más barato que cada uno trabaje de su casa compensando gastos, muy probablemente siga esto. Hay un punto que lo veo complicado, que es el derecho de desconexión, ¿no? Porque digo, una cosa es justamente en un empleo público donde en general los trabajadores tienen un gremio que puede llegar a presionar con mucha fuerza para hacer cumplir esto a rajatabla, pero en el ámbito privado, primero que nada, expliquemos un poco qué es el derecho de desconexión, y yo lo veo difícil en el ámbito privado. Sí, a ver, el derecho de desconexión es el derecho que tiene toda persona, de la misma manera que cuando se va de la oficina muchos tienen un celular para trabajar y un celular personal. El celular del trabajo lo apagan o incluso lo dejan en el lugar de trabajo y lo vuelven a prender al otro, lo vuelven a encender el otro día cuando vuelven. El derecho de desconexión es justamente que no puedan molestarte en tu ámbito privado, o sea, es poder separar, por más que vos tu casa pase a formar parte de tu lugar de trabajo, separar cuándo es lugar de trabajo y cuándo es hogar. Esa es la idea, que vos puedas separar esto y que no tu jefe o algún superior no pueda molestarte en tu intimidad, en el seno de tu hogar. Esto es una cuestión que es difícil y considero también que hay que verlo siempre desde las dos campanas. ¿Por qué digo esto? Me parece no bien, me parece excelente que se regule acerca de que si vos tenés una jornada de 9 horas, tu trabajo no pasa a ser 24/7 y pases a ser una farmacia de turno, porque no funciona de esa manera. Por ahí aquellos que ejercemos la profesión en forma independiente estamos más acostumbrados a que los clientes te llamen te escriben cualquier el día. sábado a las 11 de la noche cuando estás, bueno, hoy difícil, ¿no? Pero con el balde de pochoclos acá y por entrar al cine. Bueno, exactamente. Entonces, ahora, el que es un trabajador en relación de dependencia no puede, no quiere y no debe, no tiene por qué soportar eso. Entonces me parece bien el derecho de desconexión. Ahora, dentro de la ley, el artículo que habla acerca del derecho a la desconexión digital tiene 2 párrafos. En el segundo párrafo habla sobre el impedimento. El primer párrafo habla justamente del derecho a la desconexión. Y en el segundo habla con un modo más por ahí imperativo, en donde lo que dice es que
no podrá ser contactado por ningún medio digital o telefónico el trabajador por parte de la empresa. Y el punto es que hay una línea muy fina en donde eso podría llegar a generar privaciones en cuanto a la prestación de tareas de otras personas. Supongamos que vos tenés un trabajo en el cual esa persona tiene varios turnos, o sea, es un mismo puesto con 3 personas porque necesariamente necesitas 24 horas de servicio de una prestación X. Sí. Muchas veces vos en el pase de turnos o dejando, digamos, asentado algunas cosas, mandás correos electrónicos a la casilla institucional del trabajador que va a entrar al turno mañana y vos se lo mandás siendo el trabajador de la noche o el trabajador vespertino. O incluso, supongamos que tu jefe te quiere poner en autos de algunas cosas que estuvo negociando o que estuvo hablando o que necesita que hagas el día siguiente en tu horario de trabajo, no fuera de tu horario de trabajo, y te manda un correo electrónico por eso, porque se queda trabajando hasta altas horas de la noche. El derecho a la desconexión me parece que pasa porque vos puedas desconectar la casilla de mail del celular y no verlos, pero no puede impedir que una persona de la empresa te mande un correo electrónico. Lo que no te pueden obligar es a verlo, a revisarlo, bueno, y a contestarlo. Hoy en día, más que por ahí el problema más que un correo electrónico, te diría que son los mensajes de WhatsApp, ¿no? Donde... O los WhatsApp o el grupo, porque acá hay otra cuestión. Bárbaro. Vos en un WhatsApp, supongamos, grupo de ventas de X cosa. Bien. Vos tenés por ahí gente que trabaja o soporte técnico para que sea más fácil verlo, claro, 24 horas. Claro. Soporte técnico del área de ventas, ¿no? Y vos tenés a la gente de todos los turnos. Entonces se van mandando mensajes y se van mandando. Y vos estás en el grupo, no podés, o sea, es desde lo fáctico es inviable que piensen que todos cuando salen del turno se van a ir del grupo y al otro día los vuelven a agregar a la hora que entran a trabajar. Entonces habrá que ir viendo, la verdad es que habrá que ir viendo siempre desde lo razonable qué es lo que se puede hacer para evitar esto. Que no esperen una contestación, que manden cosas, porque muchas veces te pasa a lo mejor con tus grupos de amigos que estás todo el día con otros temas y cuando te metes a las 7 de la tarde tenés 270 mensajes. Los limpiás y ni los lees porque es imposible. Entonces, ¿cómo regular ese tipo de cuestiones sin necesidad de que entres a prestar tareas en un horario que no te corresponde? O si las tenés que hacer... necesariamente, porque en una modalidad presencial vos también haces horas extraordinarias ocasionalmente, que te las paguen como horas extras. ¿Cómo las van a calcular? Claro. Bien. Bueno, y ahora, si te parece, vamos a ver un video con lo que más controversia me parece que generó, que es el derecho de reversibilidad. Bien. Bueno. ¿Cómo estamos con el tiempo? No, ahora quiero que me des un lugar físico de trabajo, es decir, yo no tengo, se puede dar por despedido, y como es un trabajador pleno, se puede, o sea, todas las ventajas que tenía tenerlo en un teletrabajo se perdió. Sí, el concepto de reversibilidad salió. En todo el mundo todavía no se sacó una ley de teletrabajo porque la están estudiando. ¿Por qué? Porque ponen a los empresarios, que son los que van a dar trabajo, pero se sigue pensando en trabajo, el que queda trabajo es un hijo de puta. La verdad, hacen todo para que el tipo que da trabajo no dé trabajo. Ustedes son unos imbéciles. En serio, son un grupo de imbéciles. A esta altura creo que son hijos de puta en lugar de imbéciles. La verdad. Hacen todo lo posible para que la gente no dé trabajo. Cada vez hacen más cosas para que no den trabajo. En serio, para mí ya están muy cerca de ser unos imbéciles, ya son. Pero a hijos de puta están a minutitos, ¿eh? Hacen cosas ya, bueno, después vemos cómo lo arreglamos. Ustedes son tarados, no se dan cuenta de lo que están legislando. No se dan cuenta de lo que están legislando. No dan ventajas nunca para que haya trabajo. Nunca dan ventaja para que haya trabajo. No estoy diciendo que tenga ventaja que no sean cosas... Pero la verdad, te frenan la gana de dar trabajo. Decir, no, boludo, cada vez que doy un trabajo es un problemón. Bueno, un ataque de furia de Pergolini. Ahora, ¿qué tan cierto es esto que él plantea de que nadie va a querer contratar bajo la modalidad de teletrabajo por el derecho de reversibilidad? A ver, es relativo. Como toda norma, puede que deriven abusos. Ahora, tenemos que tener en cuenta primero que algunas de estas cuestiones que tienen que ver con la reversibilidad van a ser pactadas por los gremios o los sindicatos de cada actividad.
que siempre va a ser de común acuerdo con las cámaras empresarias, y vos lo tenés que acatar porque la cámara empresaria que te representa a vos está prestando conformidad con eso. Eso en primer lugar. Después, hay otra cuestión. Esto tiene que ver, primero, la ley te aclara de que siempre es en caso de que haya posibilidad, de que no sea materialmente imposible. Vamos a suponer que vos obtuviste la conformidad, que recordemos, la conformidad va a tener que ser expresa y por escrito. O sea, digo esto porque no todos los contratos de trabajo son por escrito, de hecho la mayoría no lo es. La mayoría no lo es. Entonces, sí, es exactamente, pero va a tener que ser pactado por escrito la conformidad a la modalidad de teletrabajo y la jornada laboral, ¿sí? O los objetivos que vos vas a tener como teletrabajador. Entonces, en esa inteligencia vos vas a poder ver algunas cosas que tienen que ver con cómo vas a volver a la modalidad presencial. Si tu empleador vendió, supongamos que tenías un local o una oficina y la vendiste porque todos tus trabajadores accedieron a la modalidad de teletrabajo y después te piden volver a la modalidad presencial y vos no tenés una locación, no te pueden, en ese caso no te podrían en principio no hay manera. obligar, porque es imposible. A raíz de esta controversia, uno de los puntos que se debatió es si justamente el derecho de la reversibilidad es solo de los trabajadores previos a esta ley o quienes ingresen bajo esta modalidad también lo van a poder ejercer. Sí, a ver, en realidad la ley, en el artículo que lo regula, habla acerca de aquellos trabajadores que ya están trabajando y que mutaron digamos, la relación de presencial a teletrabajador o parte y parte, porque en realidad la ley trata acerca de aquellos teletrabajadores totales o parciales. Sí. No habla acerca de aquellos que ya sean incorporados como teletrabajadores en forma exclusiva. Eso va a quedar regulado a partir de lo que dicten los distintos sindicatos o los distintos gremios, porque la ley dispone justamente que va a ser en forma convencional, o sea, a través de convenios colectivos de trabajo, porque incluso van a tener que modificarse las escalas salariales por algunas particularidades que tienen que tener, como adicionales o cosas por el estilo. Pero en principio, sí, yo entiendo exactamente lo mismo que vos, que es que solo aplicaría hoy como está la ley a aquellos trabajadores que ya están prestando tareas, justamente para evitar que todo esto genere una suerte de efecto inverso y que no quieran contratar personas. Claro, que ese es justamente el debate, ¿no? Si la gente o si las empresas van a querer contratar gente bajo esta modalidad o si en definitiva son tantos los beneficios o tanta la protección que en principio se le daría a esta modalidad que termine siendo perjudicial. Bueno, es lo mismo que pasó en su momento con la doble indemnización, que solo aplica para aquellos trabajadores que hayan sido contratados antes del 13 de diciembre del 2019. Es más, cuando se renovó ahora hace poquito, se volvió a tomar esa fecha de 13 de diciembre de 2019 y aquellos trabajadores tomados en forma posterior no les aplica el beneficio. Justamente para esto, porque si yo sé que tengo que contratar a alguien y que si después lo tengo que despedir, más allá de la prohibición que hoy está vigente, lo tengo que pagar doble indemnización, probablemente no lo quiera tomar. Bien, y el teletrabajo también brinda una posibilidad que en definitiva no se tiene mucho en cuenta, que es justamente el realizar esta forma de trabajo atravesando las fronteras, ¿no? Porque digo, hay cuestiones en las que el mercado nos supera a todos, que tienen que ver justamente con que, digo, tenés, por ejemplo, telemarketers en la India que trabajan para Estados Unidos o para Gran Bretaña, con seguramente un dominio perfecto del inglés. Digo, perfectamente puede pasar que en este momento que nosotros tenemos un dólar tan alto, termine gente trabajando para, no sé, España, por ejemplo. Y eso va a generar algún tipo de problema. La ley me parece un poco confusa en este punto, porque habla de que se va a tener que tomar, la ley siempre más favorable, por el principio la norma más favorable al trabajador, la ley más favorable entre la de el domicilio del empleador o la de el lugar de ejecución de tareas. El lugar de ejecución de tareas probablemente, con el tipo de cambio que tenemos, sea la Argentina hacia el exterior. Y el domicilio del empleador, si vos tenés trabajadores que están prestando tareas acá, necesariamente cualquier empresa que sea, por más que sea extranjera, va a tener que abrir una sucursal dentro del país con una modalidad o con una forma societaria que va a adoptar, que muy probablemente sea una SA o una SRL, con lo cual
deja salvaguardado a la casa matriz, y la ley, en definitiva, que se va a utilizar es la misma, porque es una ley nacional. Entonces, esté en la provincia que esté asentada la empresa del exterior que abre una sucursal acá para poder pagar aportes y contribuciones de los trabajadores que tenga, el lugar de ejecución de tareas, ¿cuál es? ¿Cuál tenemos que tomar? ¿El lugar a donde vos estás llamando para hacer el soporte técnico o donde vos prestás tareas, que es tu hogar, que es en el mismo país, que es Argentina? Si esto es así, el artículo casi que no tiene ninguna injerencia, porque siempre va a utilizarse la ley de contrato de trabajo. Entonces, eso es algo, o sea, me parece que la forma de la redacción del artículo no es la mejor, ¿sí? Porque entonces no se sabe si aplica para aquellos trabajadores del exterior que estén prestando tareas como call center de acá de Argentina, o para aquellos trabajadores argentinos que estén prestando tareas a un país del exterior. Bien. Bueno, veremos cómo se va desarrollando la ley una vez que efectivamente entre en vigencia. Y bueno, la verdad que fue un gusto, siempre muy claro. Dale, muchas gracias. Me sumo a la esperanza de un nuevo amanecer. Me cargo la patria al hombro también, y haciendo mío a los hijos de los demás. Mi sentimiento criollo no se echa.